Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 576, a menos que me lo supliques. El tulipán negro, también conocido como el cuento de hadas, zarpó una vez más, y los dos pasajeros se retiraron al camarote para descansar y beber agua. Bernie, dame 2 minutos. Voy al baño, vuelvo enseguida. De acuerdo. Edward entró en el retrete e inmediatamente dio 4 pasos hacia atrás en sentido contrario a las agujas del reloj, ascendiendo al castillo de Sefirá. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que volvieras a aparecer. Amon habló en cuanto apareció. El rostro del cuervo reflejaba curiosidad. Entonces, todo esto de ser adorado y recibir oraciones, responder a los creyentes, ¿de verdad se siente tan bien? Tengo la impresión de que esos supuestos dioses no solo fundaron religiones para obtener réditos, sino porque disfrutaban siendo adorados y venerados. Edward ni siquiera lo miró. Si tienes tanta curiosidad, ¿por qué no lo intentaste tú mismo? Hice. El tono de Amon era informal, pero me aburrí bastante rápido. Es mucho más sencillo simplemente poseerlos. Edward extendió su espiritualidad hacia la estrella carmesí que se hinchaba y se contraía. Pronto, la figura de Roselle emergió entre las profundidades de la niebla gris. Coma estimado presidente, creo que he llegado al borde legendario del abismo. Estoy siendo erosionado por un poder aterrador. Me siento obligado, irracionalmente obligado, a adentrarme más en el abismo. No sé qué me espera allí, pero no puede ser nada bueno. Por eso, le ruego sinceramente que me preste su ayuda. Edward frunció el ceño. ¿Roselle ya había llegado a la entrada del abismo? Recordaba las anotaciones del diario que describían esta parte del viaje del emperador. Tanto él como Klein habían considerado a Roselle imprudente, incluso demasiado atrevida, pero ahora parecía que no había entrado en el abismo por voluntad propia, había sido atraído, influenciado por el abismo mismo. Y ese abismo, que era exactamente lo que intentaba conseguir al atraerlo. Edward infundió espiritualidad en el vínculo que los unía. A través de la bruma gris, vio a Roselle de pie sobre la cubierta de un barco de velas negras, con un telescopio en la mano, contemplando el infinito mar oscuro. La nave avanzaba a toda velocidad. A su alrededor, la niebla se espesaba, el agua se oscurecía, e incluso a través de la barrera del castillo de Sefira, Edward podía percibir débilmente la distorsión que emanaba de aquella región. Tras pensarlo un momento, decidió no responder a la oración de Roselle. En cambio, planeó ir a verlo con sus propios ojos. Para mayor seguridad, materializó un cristal de adivinación en la palma de su mano. Viajar al abismo es peligroso para mí. El cristal comenzó a girar lentamente, en el sentido de las agujas del reloj. Así que había peligro, pero no demasiado. ¿Comillas vas al abismo? Amon soltó una risita con interés. Ese es un lugar al que ni siquiera mi padre se atrevería a entrar a la ligera. Edward se detuvo de repente a mitad de su pensamiento. Tienes una tumba cerca de Backlund, ¿verdad? Comillase. Parece que todavía no me conoces lo suficientemente bien. ¿Crees que solo tendría uno? No, me refiero al que conecta con el abismo. Amon parpadeó. Ah, esa. Sí, recuerdo algo así. Comillas entonces, ¿por qué dejaste una entrada al abismo en su interior? Solo usé el abismo como atajo para llegar más rápido a la tierra olvidada de los dioses. Jamás entraría en él. ¿Estás bromeando? El monarca diablo, Farbauti, puede que haya estado callado durante siglos, pero está lejos de estar muerto. Amon ladeó ligeramente la cabeza, como si recordara algo lejano. Como último dios antiguo superviviente, solía admirarlo un poco. Era el único que nunca se unió a ninguna alianza, intentando derrocarlo todo con su propio poder. Se rió entre dientes. Luego descubrí la verdad. No es que no quisiera aliados, simplemente no podía tenerlos. Ya estaba siendo corrompido por el árbol madre del deseo. Dedicó hasta la última gota de su fuerza a resistir esa corrupción. No podía permitirse preocuparse por nada más. Ah, y al final, fracasó de todos modos. Un payaso patético, la verdad. Edward preguntó, comillas, ¿entonces crees que fue ese monarca del diablo quien tentó a mi creyente a entrar en el abismo? ¿Qué podría querer? Ni idea, dijo Amon con pereza. Luego ladeó la cabeza de nuevo, con una chispa de picardía en los ojos. Espera un momento. ¿No se supone que somos enemigos mortales? Porque tengo la sensación de que me estás usando como tu enciclopedia personal.
Edward extendió las manos. Técnicamente, eres tú quien inicia estas conversaciones, haciendo alarde de tus vastos conocimientos para responder a mis preguntas. Amon se rascó la sien. Supongo que tienes razón. No, no, esto no está bien. Me has atrapado aquí, y de alguna manera me he convertido en tu estratega. Eso es demasiado injusto. He decidido. No voy a hablar más. Silencio absoluto. Pasaron unos segundos antes de que añadiera con una sonrisa, a menos que me lo supliques. Edward se quedó sin palabras. ¿Estaba Amon probando una nueva forma de engaño, o acaso la inyección de humanidad en él había desbloqueado algún rasgo de personalidad nuevo y extraño? Coma lo que te haga feliz. Edward apenas logró contener esa réplica antes de abandonar el castillo de Sefira. Bernie, es hora de ir a casa. En cuanto salió del baño, habló con Bernadette. Comíllase, ¿no íbamos a ver a papá? Ha surgido un asunto problemático que requiere mi atención. Tendremos que dejarlo para la próxima vez. Está bien. Bernadette no estaba particularmente decepcionada, al fin y al cabo, acababa de ver toda una colonia de sirenas, y eso por sí solo la había llenado de emoción. Aún así, hizo un pequeño puchero y dijo, pero no vuelvas a desaparecer durante semanas como la última vez. Haré lo mejor que pueda. Comillas promesa con el meñique. Estiró el dedo meñique. De acuerdo, lo prometo con el meñique. Entrelazaron sus dedos y Bernadette cantó suavemente con esa voz brillante e infantil mientras balanceaban las manos. Comillas lo prometo con el meñique, lo colgaré bien alto, no lo romperé en 100 años. Vuelve pronto, ¿vale? En lo profundo del mar de niebla, al borde del abismo. Edward recorrió la distancia en un instante, moviéndose a través de las estrellas en lugar del plano astral, por razones obvias. No deseaba llamar la atención de ningún dios que lo observara desde allí. Un barco de velas negras avanzaba a toda velocidad a unas decenas de metros de distancia. La niebla que lo envolvía se había espesado hasta adquirir una consistencia casi viscosa, como un líquido. Incluso en su forma espiritual, Edward podía sentir una fuerza abrasadora y corrosiva que lo carcomía levemente. Ni la torpeza ni la reprimenda podían contrarrestarlo, lo que significa que no se trataba de corrupción, sino del aliento puro del abismo mismo. En silencio, descendió sobre el mástil principal del Rey Negro. Debajo de él, los marineros se afanaban en un caos organizado, gritando y trabajando al unísono para que el barco surcara velozmente las negras olas. En su mayoría eran hombres comunes o beyonders de baja secuencia, pero de alguna manera no habían sido afectados por la niebla corrosiva, como si estuvieran protegidos por un poder peculiar. ¿Será el barco en sí?, reflexionó Edward, con una pierna cruzada sobre la otra mientras estaba sentado en el mástil, o algún artefacto extraordinario que Roselle obtuvo de la iglesia. Observó al hombre que daba órdenes con calma abajo y no pudo evitar admitir, no era de extrañar que este tipo llegara a ser cónsul y emperador de Intis. Aunque solía ser un despistado, en los momentos críticos era sorprendentemente fiable. Aún. Algo atormentaba a Edward. Si tanto el dios del vapor como el sacerdote ruso valoraban tanto a Roselle, porque lo habían enviado, primero a la isla primitiva corrompida por la diosa madre de la depravación, y ahora al abismo invadido por el árbol madre del deseo. Cualquiera de esos viajes podría haberle costado la vida fácilmente. ¿Acaso no les importaba su vida, o existía algún plan oculto más profundo? Si se trató de una voluntad divina, entonces, considerando cómo se desarrollaron los acontecimientos posteriormente, este mismo viaje fue lo que condenó a Roselle a la muerte eterna, lo que le impidió resucitar. En cualquier caso, la decisión no benefició a nadie. A menos que, ese fuera el objetivo, corromperlo por la diosa madre para que nunca pudiera regresar y ascender como el emperador negro. Edward frunció el ceño. Ahora que lo pienso, no es imposible. En esta época, después de todo, el ascenso de un emperador negro difícilmente encajaba con la dirección que se suponía que debía tomar la era del sacerdote ruso. Recordó la historia original, Roselle solo se había puesto en contacto con el señor Dor por consejo de Hermes. Quien pensara que esa sugerencia no contaba con el respaldo del sacerdote ruso se engañaba a sí mismo. Ah. Ese imitador de Jesús, murmuró Edward para sí mismo. Su desafío solitario a los dioses exteriores es admirable, pero la forma en que manipula todo para adaptarlo a su propia visión, es repugnante. ¿Cómo puedes aceptar tal resultado? La pregunta resonó de nuevo en su mente, encendiendo una llamarada de ira indescriptible. Esa maldita cosa, algún día te haré probar lo que se siente. Comillas desacelerar.
El grito de Roselle lo sacó de sus pensamientos. El hombre alzó la mano mientras el barco surcaba la espesa niebla. Delante, se alzaba una montaña imponente, vasta y grotesca, cuya silueta monstruosa se recortaba contra la bruma abisal. Más allá de la cima se extendía una niebla negra infinita, como si todo un continente yaciera sepultado bajo ella. Al pie de la montaña se abría un abismo de oscuridad absoluta, sin fondo, sin límite, sin fin. Edward se impulsó desde el mástil, lanzándose hacia la montaña como una estela de sombra. Parpadeó varias veces, cruzando el espacio, descendiendo por las escarpadas laderas antes de rodearlas y llegar al otro lado. Aquí, el agua de mar negra se espesaba hasta convertirse en un lodo parecido al alquitrán. Cualquier barco que se aventurara tan cerca quedaría rápidamente atascado, incapaz de moverse en absoluto. Un hedor nauseabundo llenó el aire mientras Edward avanzaba, y la visión que tuvo a continuación hizo que incluso su corazón más curtido se encogiera. Cadáveres. Por todas partes, humanos, demonios, bestias, amontonados en grotescas pilas. Todos estaban brutalmente corroídos, muchos reducidos a miembros dispersos y fragmentos. Era como si hubiera entrado directamente en el mismísimo infierno. La energía corrosiva se hacía más fuerte a cada segundo, incluso un semidios tendría dificultades para resistir mucho tiempo allí. Estos demonios deben haber escapado del abismo. Sea lo que sea que esté haciendo el árbol madre del deseo ahí abajo, es tan malo que ni siquiera los demonios pueden sobrevivir. Un pensamiento cruzó por su mente. Ella no estará obligando a los demonios a reproducirse entre sí, ¿verdad? Hizo una mueca. Eso sería insoportable. El silencio opresivo se cernía sobre nosotros. Edward lanzó una moneda al aire, esta emitió un sonido musical al girar y caer. Cara, afirmativa. Por supuesto, había peligro por delante, pero la adivinación antes de cada decisión se había convertido hacía tiempo en un hábito. Murmuró para sí mismo, con los ojos brillantes. Luego alzó su varita y la blandió hacia adelante. Auge. Una llamarada carmesí rugió, transformándose en un dragón de fuego que se abalanzó sobre los montones de cadáveres. Por donde pasaba, la carne y los huesos se convertían instantáneamente en cenizas. El dragón siguió rugiendo, adentrándose cada vez más en la oscuridad. Edward lo siguió, manteniendo el poder del hechizo. Entonces, un profundo y gutural silbido, y el dragón de fuego se extinguió sin previo aviso. La oscuridad lo engulló todo de nuevo. Edward frunció el ceño y conjuró 10 dragones de fuego más, enviándolos a volar en espiral en todas direcciones, solo para que cada uno se desvaneciera tras recorrer una corta distancia. Su espiritualidad se estremeció repentinamente de alarma. Algo terrible, se precipitaba hacia él desde las sombras. Retrocedió de inmediato, deslizándose tras una puerta fantasma. Glifos místicos brillaban en sus ojos. Un instante después, su visión atravesó la oscuridad, y lo vio. Un demonio gigantesco, de decenas de metros de altura, cargaba hacia adelante con agonía y frenesí. Su cuerpo estaba cubierto de ramas retorcidas, y de su frente sobresalían 2 enormes cuernos curvos. Una espesa saliva goteaba de su boca mientras las ramas se extendían frenéticamente, retorciéndola hasta convertirla en una monstruosidad con forma de árbol. Edward nunca había visto una criatura así en persona, pero había leído sobre una exactamente igual. En la historia original, la amante del gobernador se había convertido en algo similar tras ser corrompida por el árbol madre del deseo. El demonio se abalanzó sobre él, chillando con una voz a la vez extraña e inteligible, con los ojos ardiendo de locura y anhelo. Comillas, sálvenme, sálvenme. Capítulo 577, Conversación con el demonio. ¿Qué demonios? ¿Quieres que te salve o que te mate? Edward estaba a punto de finalizar la invocación y regresar al castillo Sefira cuando vio cómo el enorme cuerpo del monstruo se detenía bruscamente, como bloqueado por una barrera invisible, incapaz de avanzar más. Cualquiera que fuera la razón, no podía cruzar los límites del abismo. Allí se agitaba frenéticamente dentro del agua de mar parecido al alquitrán, extendiendo una y otra vez sus brazos deformados en su dirección. Edward lanzó una moneda para adivinar su estado. Tras confirmar que no representaba una amenaza inmediata, se lanzó hacia adelante con un parpadeo, deteniéndose en el aire a más de 10 metros de distancia, frente a frente con la criatura a través del vacío. El demonio, corrompido por el árbol madre del deseo, no intentó ocultar su voraz codicia hacia él. Sin embargo, su estado actual era tan deteriorado que, aparte del puro instinto, no quedaba rastro de pensamiento racional. Edward recordó de repente lo que Amon le había dicho una vez a Klein en la historia original.
Cuando vas al abismo, eres como un regalo bellamente envuelto, entregado voluntariamente a las manos de aquellos que lo anhelan. El tú al que se refería Amon no era solo Klein, sino que se aplicaba a todos los señores del castillo de Sefira. No me extraña, pensó Edward, que Rosella anduviera por aquí sin encontrar nada, mientras que yo apenas llevo unos minutos y ya he montado semejante escándalo. No me digas que este demonio es el monarca diablo, Farbauti. Sintiendo las interminables olas de corrupción que lo inundaban, ya fuera del árbol madre del deseo o del propio demonio, Edward reflexionó un momento y luego preguntó, comillas, oye, ¿puedes entenderme? Comillas, rugido. La única respuesta fue un bramido ensordecedor y furioso. Comillas, el árbol madre del deseo, Farbauti. Edward lo pensó un momento y continuó, de acuerdo, digamos que eres el árbol madre del deseo. Quizás deberías dejar de obsesionarte con la tierra por un momento, porque la diosa madre de la depravación está ocupada robándote tu hogar mientras tú estás ocupado aquí. Da igual que controles a Farbauti o que simplemente dejes que el dios encadenado cause estragos, al final, solo echas leña al fuego mientras todos los beneficios van a parar a la madre diosa de la depravación. Si yo fuera tú, me ocuparía de ella primero, mátala y luego quédate con la tierra. ¿No sería perfecto? Edward divagaba sin sentido, simplemente para ganar tiempo mientras usaba la deconstrucción para analizar al demonio, posiblemente el propio Farbauti. Era una oportunidad única en la vida para deconstruir con seguridad el aura de un dios, tal vez incluso de una deidad exterior. He oído que fuiste el primero en reclamar la luna, solo para que la diosa madre caída te la arrebatara después. ¿Cómo pudiste tolerar eso? Si hubiera sido yo, la habría recuperado, la habría expulsado, me habría vengado y habría demostrado mi poderío. Eso habría asustado a los demás dioses exteriores y los habría hecho entrar en razón. Te vengarías y te verías genial haciéndolo. Quizás incluso asustarías a los demás para que te obedecieran. Boom, líder instantáneo de los dioses exteriores. Trabajen juntos, derriben las barreras, la victoria está prácticamente asegurada. En mis tiempos, así fue como me convertí en la jefa de mi jardín de infancia, una sola palabra mía y todos obedecían, hasta la maestra tenía que mostrarme respeto. Él movió el dedo con aire de sabiduría. Ustedes, los dioses exteriores, cada uno más fuerte que el anterior, sí, pero su coeficiente intelectual, honestamente, son peores que niños de preescolar. Siembran el caos por doquier, pero ninguno de ustedes podría engañarme a los 5 años. Comillas, toma a ese supuesto hijo del caos, engañado por el viejo digno celestial para convertirlo en un genio de una lámpara. Patético y ridículo. Y esa otra. Antes de que pudiera terminar, el gigantesco demonio golpeó el mar con una de sus enormes manos, provocando olas y un fluido viscoso que se elevó con fuerza. Con la otra, arremetió contra Edward con furia. Comillas, basta, Bramo. Comillas, cállate. Al instante siguiente, la espiritualidad de Edward se estremeció violentamente. Sin dudarlo, invocó, hogar, y se teletransportó a su coordenada predeterminada en Ciudad Calderón. Esperó con calma durante medio minuto, asegurándose de que ninguna anomalía lo hubiera seguido, y luego se preparó para regresar al abismo, solo para darse cuenta de que su varita había desaparecido. ¿Fue tomada por otra criatura del mundo espiritual, o por el fénix de esta era? No, las criaturas espirituales ordinarias no podrían sobrevivir aquí, los afluentes del río de la oscuridad eterna las corroerían instantáneamente. Entonces, realmente podría ser Phoenix. Edward inmediatamente lanzó una moneda y adivinó, quien tomó la varita es Phoenix. La moneda se le resbaló de los dedos y la adivinación fracasó. Quizás faltaba información, o quizás la influencia del río interfirió. Olvídalo, ese Phoenix ni siquiera me conoce en esta línea temporal, nos volveremos a encontrar en el futuro. Con ese pensamiento, regresó al abismo, pero el demonio había desaparecido, dejando tras de sí solo caos y destrucción. Maldita sea, la deconstrucción ni siquiera había terminado. Edward suspiró con pesar, consideró adentrarse más profundamente para intentar sacarlo de nuevo, pero en el mismo instante en que el pensamiento tomó forma, su espiritualidad se convulsionó violentamente, gritando en protesta. Ni se te ocurra. No, busques, laguna, muerte. De acuerdo, volveré más tarde e intentaré de nuevo. Cuando Edward se dio la vuelta, su corazón dio un vuelco.
La monstruosa montaña que se divisaba a lo lejos ahora presentaba 5 enormes grietas, de varios cientos de metros de altura cada una, que se adentraban profundamente en su núcleo. Dentro de esas aberturas irregulares, el espacio mismo se había desgarrado, corrientes espaciales caóticas, cargadas de un poder aniquilador, brotaban violentamente de las fisuras, como el aliento de la destrucción misma. Menos mal que lo esquivé a tiempo, murmuró Edward entre dientes, antes de que su figura se desdibujara y desapareciera. Al instante siguiente, reapareció en la ladera opuesta de la montaña, cerca de donde estaba atracado el velero negro. Comillas rápido, retrocedan, ahora. La voz de Roselle resonó con fuerza. Apretó un colgante con la forma del símbolo de la sagrada radiación de la iglesia del dios del vapor y la maquinaria, volcando en él toda su espiritualidad. Una barrera translúcida se desplegó, envolviendo toda la nave. Mientras tanto, bajo el mando de los 4 caballeros, la tripulación disparaba frenéticamente fusiles y cañones al mar. El estruendo de las explosiones era incesante. ¿Comillas qué son esos? Alrededor del Rey Negro, incontables demonios se aferraban al casco, la mayoría estaban mutilados, les faltaban extremidades, se habían convertido en esqueletos, pero cada uno se movía con una vitalidad enloquecida, como si estuvieran imbuidos de pura locura. Eran cadáveres. Cadáveres que habían estado sumergidos en las aguas abisales. ¿Comillas han sido resucitados bajo la influencia del aura de ese demonio? Edward dio un paso adelante, su cuerpo parpadeó varias veces mientras múltiples puertas ilusorias se abrían alrededor del Rey Negro, encerrando la nave en sus marcos resplandecientes. Sus ojos brillaban con relámpagos plateados. Un crujido agudo llenó el aire. Arcos de truenos plateados surgieron de la nada, entrelazándose en una tormenta cargada de energía destructiva. Al ver el cielo resplandecer con devastadores relámpagos, a Roselle casi se le doblaron las rodillas. Su rostro palideció como la muerte, y un pensamiento le gritó en la mente. Comillas por esta vez, ya he terminado. Auge. Todos los relámpagos cayeron a la vez, devorando el mar circundante en un cegador diluvio de luz. El mundo se volvió de un blanco puro, todo sonido se desvaneció, dejando tras de sí un silencio tan absoluto que parecía como si la realidad misma hubiera dejado de existir. Nadie sabía cuánto duró. Roselle gimió mientras se frotaba los ojos deslumbrados, poniéndose de pie con dificultad. Tras un breve instante de confusión y aturdimiento, gritó de repente con alegría. Comillas estoy vivo, de verdad estoy vivo. Tantos rayos, y ni uno solo me alcanzó. Sabía que era el protagonista. Pero pronto, las voces de su tripulación se hicieron eco una a una, y se dio cuenta de que no solo él, sino todos en el barco estaban perfectamente bien. Sin embargo, las extrañas criaturas que se habían aferrado al casco habían desaparecido por completo. Roselle parpadeó y luego estalló en carcajadas. Comillas jajajaja, como era de esperar del halo de mi protagonista, no solo me protegió a mí, sino que también protegió a toda mi tripulación. Comillas sí, no me lo creo. Una voz infantil llegó desde detrás de él. El corazón de Roselle se tensó al instante, se giró bruscamente, apretando con más fuerza el artefacto sellado, y vio a un niño de 8 o 9 años sentado en lo alto, con los brazos cruzados, mirándolo con una sonrisa traviesa. Comillas ¿puedo preguntar quién es usted, señor? Por supuesto, ni por un segundo creyó que aquel niño misterioso fuera realmente humano. Edward saltó con gracia. Comillas ¿no acabas de rezarle a ese? Me enviaron para salvarte. Roselle se quedó paralizada un instante. Entonces, recordó, efectivamente había rezado antes de ordenar el descenso al abismo, aunque lo había olvidado por completo en medio del caos. El pensamiento le heló la sangre, aquel maldito lugar era demasiado aterrador. Tienes agallas, comentó Edward con naturalidad. Te das cuenta de que esto es el abismo, ¿verdad? ¿Cómo así? Y seguiste adentrándote más. ¿Acaso planeabas morir? La expresión de Roselle se transformó en una de frustración impotente. No es que tuviera otra opción. Olvídalo, dijo Edward, haciendo un gesto de desdén con la mano. Esto es mucho más profundo de lo que crees. Incluso yo estuve a punto de perder dinero ahí dentro. Señaló hacia la silueta montañosa que se perdía entre la niebla. Dentro de eso yace un ser equivalente a un dios. Un dios. A Roselle se le encogió el corazón. Daré la orden de retirarse inmediatamente. Edward asintió. El presidente dice que la protección que te prometió la última vez ya se ha cumplido. De ahora en adelante, te las tienes que arreglar solo. Entiendo. Justo cuando Edward se disponía a marcharse, se detuvo un instante y miró hacia atrás.
Por cierto, antes de venir aquí, ¿visitaste alguna isla llena de criaturas extraordinarias? Roselle parpadeó sorprendida. Sí, se lo informé al presidente, pero no mostró ningún interés. Comillas, ¿dónde está? Aquí tienes la carta náutica para llegar allí, dijo Roselle, sacando un mapa náutico de su abrigo. Pero nos perdimos un buen rato, la isla que encontramos estaba fuera de la ruta principal, así que no puedo asegurar que sea la misma que aparece en el mapa. Eduardo ojeó el mapa brevemente. Voy a echar un vistazo. Señor, añadió Roselle rápidamente, esa isla es extraña. Encontramos numerosas criaturas extraordinarias reunidas en el centro, todas muertas, rodeando algo, como si estuvieran rindiendo culto o realizando algún ritual espantoso. Eso no está bien. En la línea temporal original, la primera expedición de Roselle a la isla primitiva no transcurrió así. La escena de criaturas extraordinarias adorando y realizando rituales debería haber ocurrido más tarde, cuando intentó construir allí su mausoleo. Durante su primera exploración, aparte de la muerte de uno de los 4 caballeros, Grimm, no había ocurrido nada particularmente significativo. La corrupción de la diosa madre había sido sutil, invisible, casi indetectable. De lo contrario, cuando regresó a Treveris y buscó la ayuda de la iglesia para una purificación, no solo habrían eliminado los vestigios de la influencia del árbol madre del deseo, aún así, habría caído bajo el influjo de la diosa madre, influenciado por las insinuaciones de Hermes, el encuentro con el señor Puerta, el viaje a la luna, dándose cuenta de la verdad solo después de convertirse en la secuencia cero, que ya había sido corrompido por ella. Espera un minuto. Edward se quedó paralizado de repente y luego miró hacia la cubierta. 1, 2, 3, 4, contó en voz baja. Edwards, Grimm, William, Polly. ¿Qué demonios? ¿Por qué siguen vivos los 4 caballeros? Capítulo 578, la conjetura del estudioso de la deconstrucción sobre la actuación. Precisamente porque le preocupaba alterar el curso de la historia, Edward se había abstenido deliberadamente de interferir en la expedición de Roselle a la isla primitiva. ¿Por qué, entonces, todo había resultado diferente? Usted, preguntó con gravedad, cuando exploró esa isla, aparte de esas extrañas y extraordinarias criaturas, ¿encontró algo más? Roselle negó con la cabeza. No. Cuando me di cuenta de que el ritual allí podría implicar algo peligroso, ordené la retirada de inmediato. Nunca exploramos la isla. No hubo exploración, pero apareció un ritual antes de lo previsto, y Grimm no murió. Diferente. Completamente diferente del original. El corazón de Edward dio un vuelco, rápidamente sacó una moneda de oro y la lanzó al aire, adivinando en silencio. Roselle ya ha sido corrompida por la madre diosa de la depravación. Si Roselle hubiera sido corrompida, el resultado mostraría una cabeza o una adivinación fallida. Pero cuando Edward abrió la palma de su mano, vio un número. Roselle no estaba corrompida. Eso estuvo mal. Muy mal. Un escalofrío recorrió la espalda de Edward. Si Roselle no hubiera sido corrompido por la diosa madre de la depravación, significaría que nunca se habría visto influenciado para contactar al señor Dor, nunca habría ido a la luna, nunca se habría hundido más en la corrupción de la diosa madre y nunca habría construido su mausoleo final en la isla primitiva. Luego, cuando fue asesinado en el Palacio del Arce Blanco, reviviría sin problemas según lo planeado, ascendería como el Emperador Negro y se convertiría en el monarca eterno de Intis. ¿Acaso eso no destrozaría por completo el futuro? Por un instante, la mente de Edward se sumió en el caos, se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, a un paso más de precipitarse a un abismo sin fin. No, espera, no necesariamente. La caída final de Roselle no se debió únicamente a su primer viaje a la isla y a la marca de la madre diosa de la depravación. Otro factor crucial fue su posterior ingreso en la Orden del Ermitaño Crepuscular. Allí, había oído hablar accidentalmente del señor Dor por medio de Hermes, y luego se puso en contacto con él, dándole a la madre diosa de la depravación la oportunidad perfecta para profundizar su corrupción. Más tarde, con la ayuda de la Orden del Ermitaño Crepuscular, se cambió al sendero del ermitaño, llegó a la luna, descubrió la verdad de este mundo y fue completamente consumido por la diosa madre. En sus últimos años, descubrir esa verdad lo sumió en la desesperación. Intentó ascender por la fuerza a la secuencia cero como el Emperador Negro, y la facilidad con la que adquirió 3 características de la secuencia 1 hizo imposible no sospechar hasta qué punto la Orden del Ermitaño Crepuscular, o mejor dicho, ese sacerdote ruso, había manipulado los acontecimientos.
Finalmente, Roselle fue asesinada en el Palacio del Arce Blanco y resucitada dentro del mausoleo en la isla primitiva. Solo para descubrir que la corrupción es irreversible, lo que hace imposible la resurrección. En retrospectiva, cada paso de aquella tragedia llevaba la sombra del sacerdote ruso. Por supuesto, era posible que Edward simplemente estuviera siendo cínico, tal vez el sacerdote ruso hubiera ayudado genuinamente a Roselle por buena voluntad hacia un compañero remanente de los viejos tiempos. Quizás Roselle simplemente había sido demasiado imprudente y autodestructiva. Pero las acciones de Adam en el futuro, todo lo que le hizo después a Klein, ya habían demostrado que nunca fue tan benevolente. Así que la tragedia que había planeado para Roselle, ¿fue realmente solo por el bien de su llamada marea del tiempo? Edward miró fijamente a Roselle durante un buen rato, con una expresión que reflejaba una mezcla de emociones, luego su figura se desdibujó y desapareció, dejando atrás a una Roselle desconcertada. ¿Por qué?, murmuró Roselle, frunciendo el ceño, me pareció que su última mirada hacia mí contenía lástima. No lograba comprenderlo, pero rápidamente desechó el pensamiento y dio una orden. Comillas todos a bordo, prepárense para la retirada inmediata, a toda máquina. Comillas sí, señor. La isla primitiva, mar de niebla. Edward surgió de la nada, apareciendo directamente en el centro de la isla. Lo que encontró antes sí fue una alfombra de manchas de sangre escarlata, mezcladas con la carne desgarrada y el pelaje de criaturas desconocidas, y, en el centro, una fina lámina de piel temblorosa. Comillas, ¿qué demonios ha pasado aquí? Su cuerpo se fragmentó en una nube de imágenes residuales, innumerables fantasmas que se extendieron por el terreno, recorriendo cada centímetro de la isla en cuestión de segundos. Ninguna señal de vida, ni una sola. Según el relato de Roselle, las extraordinarias criaturas se habían reunido allí, girando en círculo en un ritual de adoración. Pero la carne y el cabello que quedaron no coincidían con las cifras, algo no cuadraba. Caminó lentamente hacia el centro. Los misteriosos glifos de la deconstrucción volvieron a parpadear ante sus ojos, reconstruyendo visiones de lo que había ocurrido. Criaturas Beyonder arrodilladas en adoración. Sangre y carne derritiéndose y fusionándose. Un grotesco huevo de carne tomando forma. Una luna roja como la sangre brillaba sobre él mientras eclosionaba. Y finalmente, un corazón que desgarra el espacio y se desvanece en el vacío. Entonces la deconstrucción puede reproducir eventos pasados, murmuró. Exacto, se decía que podía reproducirlos. El pensamiento le cruzó la mente fugazmente y desapareció. Se inclinó de nuevo, analizando los restos con más detenimiento. Ese corazón claramente portaba el aura de la diosa madre, pero ¿qué era? ¿Y a dónde fue después de desaparecer? Edward se metió ambas manos en el pelo, frustrado. 7 dioses. ¿Qué demonios están haciendo? Últimamente, los 7 se han vuelto tan poco confiables. Y a este paso, no tendremos que esperar al apocalipsis. Llegará antes de tiempo. ¿Sabían esto los 7 dioses? ¿Lo sabía el sacerdote ruso? Si lo hicieron, ¿ya lo habían resuelto en secreto? Y si no lo hacían, bien podrían lavarse el cuello y esperar a que los dioses exteriores los masacraran. Pensándolo bien, si toda la tragedia de Roselle formaba parte de la tendencia de los tiempos del sacerdote ruso, un plan meticulosamente tejido por él, entonces ahora que esta versión de Roselle se había desviado de ese camino, no estaba ya fuera de su control. Si es así, ¿ese ser simplemente se quedaría de brazos cruzados viendo cómo la tendencia se desvía de su curso? ¿O tomaría él otras medidas, sentando las bases de antemano, para encauzar de nuevo el curso descarrilado de los tiempos? Cuando Edward regresó al número 28 de la calle Emerald, el sol ya se estaba poniendo. El suave y melodioso sonido del piano llegaba desde el interior de la villa. Siguiendo la música, encontró a Bernadette sentada al piano junto a la ventana, con el cálido resplandor anaranjado del atardecer reflejándose en su cabello pálido mientras tocaba con delicadeza y destreza. Al oír unos leves pasos en la puerta, Bernadette se giró y bajó inmediatamente del banco. ¿Has vuelto, señor Sparrow? No te has topado con ningún peligro, ¿verdad? Estoy bien. Comillas, qué bien. Qué bien, exclamó radiante, con los ojos brillantes de orgullo. La pieza que estaba tocando se llama La oración de una doncella. Es una composición de papá. ¿No es maravillosa? Es. Realmente lo fue. Comparada con Klein, Roselle era realmente una niña prodigio con múltiples talentos. No solo había inventado muchas cosas, sino que también sabía escribir poemas, componer música.
Un modelo perfecto para un protagonista transmigrador tramposo. Si el mundo del misticismo no hubiera sido tan absurdamente complicado, Klein jamás habría tenido ninguna posibilidad contra un hombre como ese. Bernie, preguntó Edward tras una pausa, observándola. ¿Qué clase de persona crees que es tu padre? Parpadeó, frunciendo ligeramente el ceño ante la extraña pregunta. Tras un breve momento de reflexión, respondió, no sabría decirlo. Conozco a mucha gente a la que le cae bien, y a mucha otra a la que no, pero para mí, siempre será el mejor y más maravilloso padre del mundo. Comillas y si, un día, hiciera algo, que tú consideraras realmente malo. La voz de Bernadette era firme. Entonces debe haber una razón, algo que lo impulsó a hacerlo. Coma tienes razón, dijo Edward en voz baja. Inclinó la cabeza. Comillas, ¿por qué haces preguntas tan raras de repente? Oh, nada, solo tenía curiosidad. Extendió la mano y le acarició la cabeza. Vamos, comamos. Bueno. Ella no insistió más, pero mientras se dirigían al comedor, de repente se puso seria. Comillas, señor Sparrow, no tiene permitido acariciarme la cabeza hasta que vuelva a ser un adulto. Comillas, ¿por qué no? Bueno, si eres mayor, es normal, papá también lo hace, pero ahora que tienes casi mi estatura, cuando me das una palmadita, me haces sentir como un niño pequeño otra vez. Está bien, está bien. Comillas, lo digo en serio. Sí, sí. Comillas, eres tan molesto. Durante los 2 días siguientes, Edward se dedicó a descansar en el patio tomando el sol o a seguir experimentando con la deconstrucción, tanto para aplicaciones de combate como para obtener información sobre su futura actuación. Según su investigación actual, la deconstrucción tenía dos usos principales en la batalla. Analizaba la ruta, la secuencia y las capacidades del objetivo para localizar fallos explotables, y cuando se combinaba con la regresión, producía resultados devastadores, funcionando esencialmente como la habilidad de apoyo especializada de la regresión. Pero eso no fue todo. La deconstrucción también podía reproducir fenómenos, como había visto en la isla primitiva. En aquel momento, solo había mostrado su capacidad de recreación de escenas, pero, más importante aún, podía ayudarle a analizar y comprender los principios que subyacen a un misterio, y luego replicarlos. En términos más sencillos, era una versión más avanzada de Record. Los Beyonders ordinarios en la senda del aprendiz dependían de amplias redes sociales para registrar diferentes poderes sobrenaturales de otros Beyonders. Pero la deconstrucción fue un paso más allá, a diferencia de un escriba, que tenía que observar una habilidad de antemano, un erudito de la deconstrucción podía analizar a un oponente o aliado en el acto y reconstruir esa habilidad en tiempo real. En cierto modo, era el equivalente al Sharingan en el mundo del misticismo, pero potenciado al máximo. La ventaja, podrías aprender y luchar al mismo tiempo. La desventaja, no podías acumular habilidades con antelación para desatar ráfagas abrumadoras como un verdadero escriba. Cada uno tenía sus propios méritos. Sin embargo, mientras Edward sacaba sus conclusiones, sus pensamientos inevitablemente volvían a aquella puerta de madera que había visto en el viejo Shanghái, la que parecía conducir al futuro. Si pudiera desentrañar el principio subyacente de esa puerta, ¿podría recrearlo y viajar en el tiempo? Desafortunadamente, esa puerta había sido creada por la diosa madre de la depravación, quien manipuló los poderes del señor Puerta para atravesar la barrera. Ya se había hecho añicos, para estudiarlo ahora, necesitaría que esas entidades repitieran el proceso, y ese tipo de experimento sería imposible y suicida. Peor aún, sus experimentos recientes revelaron algo desalentador, el simple hecho de usar la deconstrucción para analizar a los Beyonders o las habilidades sobrenaturales hacía que la digestión de su poción avanzara dolorosamente lento, incluso cuando apuntaba al propio Amon. Recordando la experiencia de Klein al interpretar el papel del erudito de antaño, Edward comenzó a sospechar que la actuación del erudito de la deconstrucción requería algo similar. El erudito de antaño buscaba descubrir y estudiar el conocimiento místico ancestral, entonces, quizás, el erudito de la deconstrucción necesitaba diseccionar verdades misteriosas, descubriendo la esencia subyacente de lo desconocido. Eso explicaría por qué su poción se había digerido parcialmente antes de lo previsto. Después de todo, cuando leyó El Señor de los Misterios en su mundo original, él, como muchos lectores, analizó las pistas y dedujo parte de la verdad sobre la muerte del antiguo dios del sol. Eso también podría considerarse una forma de deconstrucción. Si eso fuera cierto, ¿qué debería deconstruir a continuación?
Edward cogió un bolígrafo y papel, y anotó sus pensamientos mientras murmuraba para sí mismo. El motivo de mi transmigración al mundo místico. La transacción secreta entre el sacerdote ruso, verdadero creador, y el señor Dor. Porque la singularidad del camino de la puerta reside dentro de mi cuerpo. La muerte y resurrección de Lilith. El verdadero principio que se esconde tras la puerta de madera que trasciende el tiempo. Mordió la punta del bolígrafo pensativamente. Siguiendo esta lógica, cuando me enteré de la conspiración de Intis por la reina, ¿por qué eso no se consideró digestión? Comillas, ¿fue porque solo lo escuché, sin analizarlo en profundidad? Comillas, ¿o fue porque lo que me contó no era la verdad? También lo anotó, y añadió una pequeña estrella de 5 puntas al lado. De acuerdo, volveré a visitar a la serpiente pequeña. Probablemente él sepa más sobre esto que nadie. Capítulo 579, otra reunión de la Orden de los Ermitaños Crepusculares. Toc, toc, toc. La puerta del estudio sonó 3 veces. Edward levantó la vista y, automáticamente, imaginó a Dubois de pie afuera con una bandeja y un vaso de leche. Adelante. Dubois abrió la puerta con cuidado, entró y dejó el vaso sobre el escritorio. Jefe, aquí tiene la leche que pidió. Gracias. Edward se lo bebió de un trago, se limpió los labios y murmuró entre dientes, bebe más leche y crecerás más rápido. Dubois. Ya habían pasado 3 o 4 días, y aún no se acostumbraba al aspecto actual de su jefe, especialmente a esos ocasionales destellos de comportamiento o habla infantiles. Ni siquiera se podría decir que estaba fingiendo ser mono, realmente no lo hacía a propósito. Sencillamente no podía evitarlo, era la maldición que afectaba su mente. Jefe, dijo Dubois tras una pausa, mientras usted estaba fuera, encontré 2 reuniones de Beyonders en Trier gracias a algunos contactos. Una está organizada por Beyonders no afiliados, y la otra es una que las autoridades gestionan en secreto. Comillazo. Edward dejó la taza vacía. Le costó un momento recordar, sí, le había pedido a Dubois que buscara reuniones antes porque necesitaba dinero para vender algunos materiales de Beyonder. Aunque hacía unos días había saqueado bastante a los piratas, el dinero siempre acababa acabándose, sobre todo cuando uno tenía que alimentar a toda una familia. Comillas, ¿así que te has puesto en contacto con ambas reuniones? Sí. Bien, cuando vuelva a necesitar fondos, te encargaré de algunas de las ventas de material. Comprendido. Dubois cogió la taza vacía, dudó un momento y luego preguntó, comillas, ¿sabes qué está pasando con Roselle ahora mismo? Sí. Edward lo miró con una leve sonrisa divertida, comillas, ¿ya lo extrañas? Coma, por supuesto que no. Dubois sonrió con incomodidad, simplemente tengo algunas preguntas que he querido hacerle desde hace mucho tiempo, y preferiría que no muriera antes que yo. Los ojos de Edward se iluminaron con curiosidad, comillas, ¿ah? ¿Qué preguntas? Dímelo. Bueno, Dubois hizo una pausa de varios segundos y luego dijo, por favor, permítame mantenerlo en secreto por ahora, una vez que le haya preguntado, se lo diré. TCH, está bien. Edward hizo un gesto de desdén con la mano. Venga, pues, espera, ¿cómo va la digestión de tu poción de telepatía? Casi terminado, respondió Dubois. Mientras no estabas, me he centrado por completo en la actuación todos los días. ¿Cómo realmente has estado trabajando duro, Sin duda, era un trabajo arduo, encantar a las damas de la nobleza todos los días era una especie de labor. Edward apoyó la barbilla en una mano. Como antes, puedo darte la siguiente fórmula gratis. Pero, ¿ya has descubierto cómo conseguir los materiales? Dubois sonrió con seguridad. Por supuesto. Comillas, sí, Edward arqueó una ceja. Planeaba usar eso como moneda de cambio para obligarte a venderme tu alma. Felicidades, te has librado de esa bala. Dubois enderezó su postura con solemnidad. Jefe, gracias por su generosidad, pero soy de los que valoran el orgullo por encima de la comodidad, no soporto la idea de recibir favores sin cesar, ya le debo demasiado. No, no, no me has entendido, dijo Edward con una risita. En el mundo del misticismo, siempre debes recordar una verdad, cada regalo del destino ya tiene un precio secreto. Dio un ligero golpecito al escritorio. Así que mis regalos también tienen un precio, solo que no es uno que vayas a pagar hoy. Dubois guardó silencio durante unos segundos antes de asentir seriamente. Lo entiendo, jefe. Edward lo vio marcharse y luego se frotó la barbilla pensativo. La secuencia 7 ya está a mitad de camino. Solo los ingredientes costarían al menos 2000 Felkin. ¿De dónde saca tanto dinero? Pensó un momento y luego lanzó una moneda al aire.
El método de Dubois para ganar dinero es peligroso. La moneda cayó con números hacia arriba, un no. Con eso basta. Edward arrancó la página del cuaderno que estaba usando, la arrugó hasta convertirla en una bola y la lanzó al aire. Con un suave chasquido, se encendió en una llamarada que se convirtió en cenizas que cayeron en la papelera. Entonces sacó su reloj de bolsillo, echó un vistazo a la hora y murmuró, ya casi es hora de la reunión. Lamentablemente, las reuniones de la Orden del Ermitaño Crepuscular no eran tan puntuales como las del Club del Tarot. No existía un horario fijo a las 3 de la tarde, aparte de la gran asamblea, que se celebraba aproximadamente una vez al mes, el resto de las reuniones se llevaban a cabo cuando sus miembros lo deseaban. Esa imprevisibilidad era, de hecho, su sello distintivo. En el almuerzo, Edward acababa de dar un sorbo a su aperitivo de frutas cuando su espiritualidad sufrió un leve temblor, una sensación que conocía demasiado bien. Era la señal de convocatoria habitual que siempre precedía a las reuniones de la Orden del Ermitaño Crepuscular. Tomando un trozo de pescado asado, le dio un mordisco y, mientras se levantaba de la mesa, dijo, «El resto es tuyo, tengo algo que atender». Una vez dentro de su habitación, ocultaba la zona con varias capas de protección y luego retrocedía 4 pasos hacia el castillo de Sefira. Allí sacó la cruz de plata que brillaba suavemente en su mano. Amon estaba colgado boca abajo en su jaula otra vez, aparentemente divirtiéndose con alguna nueva travesura. «Ah, ¿es otra vez la reunión de ese fanático paranoico?», preguntó el ángel con cara de cuervo con pereza. «He intentado colarme un par de veces, pero siempre me ha descubierto y me ha echado». Aleteó con aire de suficiencia. «Algún día encontraré la oportunidad de parasitarlo, celebrar la reunión en su lugar y, justo en el momento oportuno, ponerme el monóculo. Jajaja, ¿no sería divertidísimo?». Edward guardó silencio. «Oh, ¿de verdad vas a hacer eso?», pensó. Según las palabras de Adam, Amon sí lo había hecho en la línea temporal original, e incluso había emitido una comisión durante esa misma reunión, pidiéndole que rescatara al señor Dor. «Ustedes dos trabajan juntos con bastante frecuencia», dijo Edward, «y son hermanos. Entonces, ¿por qué no parecen llevarse bien? Él siempre desconfía de mí, igual que yo desconfío de él». Amon plegó sus alas y respondió con tono cantarino, «Un fanático como él, uno que se sacrificará incluso a sí mismo por su objetivo, si alguna vez confías completamente en él, entonces felicidades, serás el próximo sacrificio». Los ojos de Edward parpadearon. «Adam hace todo esto para detener el apocalipsis, ¿no es así?». «Es cierto, pero…». Antes de que Amon pudiera terminar, Edward lo interrumpió, «Entonces, estaría dispuesto a sacrificarse para detenerlo, ¿verdad?». Amon ladeó la cabeza, perplejo. «Entonces dime esto», insistió Edward, «¿crees que Adán cooperaría con el verdadero creador, incluso dándole la iniciativa, solo para luchar contra el apocalipsis? Comillas absolutamente imposible». Amon se rió, «Ese fanático, Adán desprecia al ahorcado, parece culparlo de la muerte de nuestro padre, aunque sospecho que hay un secreto más profundo que nunca he descubierto. Qué lástima, por más que lo intenté, nunca lo encontré». «Lo entenderás cuando llegues a la corte del rey gigante y conozcas personalmente al ángel oscuro Sasrir». Las pupilas de Amon brillaron. «Espera, tu expresión de hace un momento. ¿Sabes el secreto, verdad?». «Sí». Edward entrecerró los ojos con una sonrisa astuta. «Pero no te lo voy a decir. A menos que tú. Comillas te lo ruego». Amon lo entendió enseguida. Comillas de acuerdo, entonces te lo ruego. ¿Quieres que me arrodille y me incline? Puedo hacer una reverencia en espiral de 360 grados. 720 si quieres. Edward suspiró. «Nunca dije que tuvieras que rogarme. Lo que necesito es la característica Beyonder de un Planeswalker. ¿Sabes dónde puedo encontrar una?». Comillas Planeswalker, Amon hizo un gesto burlón, frotándose el pico como si fuera una barbilla. «Solo la familia Abraham tendría algo así». «Ah, claro, ¿de dónde sacaste tu característica de vagabundo de la secuencia 3?». Él esbozó una sonrisa pícara. «Recuerdo que un descendiente de la familia Jacob te contó sobre la disputa interna dentro de Abraham. Sin duda, te mueves con rapidez». Edward pensó un momento y luego relató lo que había sucedido antes de entrar en el viejo Shanghái en Banshee. Sabía que una rama de Abraham tenía la característica de ser un vagabundo, pero pensé que tarde o temprano tendría que buscarla. En realidad, fue gracias a tu querido hermano que llegó directamente a mis manos. Comillas jajaja.
Amon soltó una carcajada. Claramente te estás olvidando de algo. No hay manera de que ese paranoico te regale una característica de la secuencia 3. Hizo una pausa y luego añadió con fingida inocencia, por cierto, te llevas bien con Lilith, ¿verdad? Sin embargo, Adán fue uno de los culpables de su caída, porque no te has vuelto contra él. El tono de Edward era tranquilo, porque un brazo no puede torcer un muslo, hasta que no tenga la fuerza suficiente para enfrentarme a él, no tiene sentido. Eso es justo. Amon asintió, así que tienes algunas reliquias de Abraham, pero aún me pides una característica de Planeswalker. Eso significa que no has adivinado el paradero de la otra rama, ¿verdad? Tiene sentido, se habrían movido en cuanto surgieran problemas, ocultándose con artefactos sellados especializados para evitar ser detectados. Se rió entre dientes. Eso será un problema. Con lo precavidos que son, podrían permanecer ocultos durante décadas. Incluso si le pidieras ayuda a mi hermano paranoico, dudo que alguna vez los encontraras. El pequeño rostro de Edward se tensó. Eso era precisamente lo que le preocupaba. ¿Significaba esto que tendría que esperar hasta el futuro, hasta que pudiera recuperar la caja de los grandes antiguos de manos de Bernadette y pedirle a la diosa de la noche eterna que la hiciera añicos para convertirla en una característica, antes de poder avanzar a la secuencia 2? No. Tal vez podría intentar contactar al señor Door de nuevo. ¿Acaso ese ser no quería que él digiriera rápidamente su poción y ascendiera a la secuencia 2, para que pudiera completar su ritual de ascenso entre las estrellas? Si es así, tal vez el señor Door le proporcionaría una característica de Planeswalker. Pero la última vez que estuvo en la ciudad de la calamidad, esa entidad ya se había dado cuenta de que era inmune a la corrupción. Por supuesto, dijo Amon de repente, con voz traviesa, todavía tengo al menos 2 métodos. Soltó sus garras y se dejó caer suavemente al suelo, con el monóculo destellando con luz plateada. Cuando me sueltes, te diré qué son. Edward sostuvo su mirada por un instante. En otra ocasión. Acabo de pasar a la secuencia 3, no tengo prisa. Una sonrisa se dibujó en el rostro aviar de Amon. Bien, yo tampoco tengo prisa. La verdad es que estar atrapado en tu pequeño reino divino no está mal. De hecho, es bastante entretenido. Su conversación terminó ahí. Edward volvió a centrar su atención en la cruz de plata que sostenía en la mano. Lo agitó suavemente, y una oleada de espiritualidad se vertió en él como una marea rugiente. El tenue resplandor se transformó en un blanco cegador, inundando su visión con una luz plateada. Todo se volvió borroso y se desvaneció, hasta que volvió a encontrarse dentro de la catedral del cadáver de Adán. Adán permanecía de pie, como siempre, ante la colosal cruz. A cada lado de él había 3 miembros, 6 en total, más el mismo, lo que hacía un total de 7. Las cifras no cuadraban. El cazador está muerto, el cobarde está muerto e Intis está sellado, así que solo deberían quedar 6. ¿Se habrá unido alguien nuevo esta vez? Justo cuando pensaba eso, una voz familiar resonó. Comillas jajajajaja. Sorpresa. Apuesto a que no esperabas que siguiera vivo. Capítulo 580, la misión de Adán. ¿Esa voz era la de Hunter? ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso Intis no había declarado en la última reunión que ya estaba muerto? No hay necesidad de que te sorprendas tanto, dijo Hunter con pereza. Claro, puede que haya filtrado la información de Intis a la secta demoníaca y a la Orden de la Cruz de Hierro y Sangre, haciéndole creer que su plan se había ejecutado a la perfección, y eso fue precisamente lo que provocó su caída. Pero bueno, sigo siendo buena persona, y la gente buena siempre vive más que la mala, ¿no? La bruja sonrió dulcemente. Entonces, felicidades, cazador veterano. Comillas igualmente, igualmente. En ese momento, Hermes habló en voz baja, Intis no está muerto. Comillas ¿sí? Bueno, de todos modos no veo mucha diferencia entre su estado actual y la muerte. Mientras hablaba, Hunter miró en dirección al lugar habitual de Coward, comillas ¿y qué hay del cobarde? Hermes respondió con calma, él, realmente murió. Hunter negó con la cabeza fingiendo pesar, comillas ¿lo ves? Te lo dije, los nombres en clave no son algo que deba tomarse a la ligera. En el mundo místico, no son simples alias. Lo llamaste cobarde, y efectivamente, fue tímido durante mucho tiempo. La única vez que encontró valor, fue y murió por él. Soltó un pequeño suspiro exagerado. Y en cuanto a Intis, murió en la capital de Intis misma. Veamos, ¿quién será el siguiente en tener mala suerte? Su mirada traviesa recorrió a todos en la catedral, semejante a un osario.
Cuando se posó en Edward, este se quedó paralizado un segundo y luego parpadeó sorprendido. Comíllase. ¿Y quién será este pequeño gnomo? Un nuevo miembro. Ante esas palabras, los demás, que ya sentían curiosidad por Eduardo, dirigieron abiertamente su atención hacia él. De hecho, la imagen proyectada en la catedral mostraba a Eduardo con la apariencia de un niño pequeño. Edward sonrió levemente. Sí, soy nuevo aquí. Encantado de conocerlos a todos. Si alguien necesita ayuda, no duden en contactarme. Comillas, ¿puedes ayudarme a conseguir la característica Beyonder del obispo de guerra? Preguntó Hunter al instante. Por supuesto, respondió Edward con serenidad, siempre y cuando puedas pagar el precio correspondiente. Comillas, trato hecho. Llevo mucho tiempo vigilando a ese obispo de guerra. Cuando termine esta reunión, vamos a... Hermes tosió levemente. No te metas con Hunter, número 8. Sí, señor Hermes. Número 8. La voz de Hunter se elevó unos tonos. Eres el número 8. ¿Por qué demonios te has arreglado así? Simplemente pensé que sería divertido, dijo Edward con naturalidad. En realidad, simplemente se le había olvidado ocultar su forma actual. Comillas, diversión, ni hablar. Hunter le levantó el dedo corazón. Entonces Adam se dio la vuelta. En el instante en que lo hizo, Hunter guardó silencio al instante. Ya he determinado la causa de la desviación en la tendencia de los tiempos. Adam no abordó ninguno de los temas anteriores. Su voz tranquila y etérea llenó la catedral. Sin embargo, la desviación ya se ha descontrolado. De ahora en adelante, necesito que todos ustedes ayuden a que la tendencia de los tiempos vuelva a su curso correcto. El corazón de Edward dio un vuelco. La corriente de la desviación de la era. ¿Podría Adam estar refiriéndose al hecho de que Roselle no fue corrompida por la diosa madre de la depravación? Hunter levantó la mano. Líder, ¿podría ser un poco más específico sobre cómo se supone que debemos hacer eso? Adam le dirigió una mirada fugaz, pero no dijo nada. Un instante después, solo dejó una frase, dejó el resto en manos de Hermes. Entonces su figura se desvaneció. Genial, como siempre, murmuró Hunter entre dientes. Nunca explica nada, pero espera que limpiemos el desastre. La bruja soltó una risita disimulada. Cazador veterano, tu valentía ha crecido muchísimo. Ya morí una vez. ¿De qué tengo miedo ahora? Hunter se cruzó de brazos y resopló. Por cierto, ¿alguno de ustedes se topó con ese tipo de la armadura rojo sangre? La bruja asintió. Sí, pero muy en cuanto lo vi, pensé que era uno de los ángeles de la Orden de la Cruz de Sangre de Hierro, no me esperaba que fuera una de las artimañas de Intis. ¿Se suponía que debíamos ayudarlo? No. ¿Por qué se volvió contra nosotros? ¿Alguien lo sabe? Todos intercambiaron miradas, pero nadie habló. Señor Hermes, dijo ella volviéndose hacia él, ¿lo sabe? Hermes inclinó ligeramente la cabeza. Intis pretendía usar a los semidioses de los caminos de la bruja y el cazador como sacrificios para lograr un propósito determinado, pero no estoy seguro de cuál era ese propósito. Hunter sonrió con picardía. Así que cuando Intis emitió esa comisión, ¿ya lo sabías? No. Hermes sonrió levemente. Que lo supiera o no, ya no importa, ¿verdad? El asunto está zanjado, y además, todos ustedes lograron más o menos sus objetivos en el proceso, ¿no es así? Hunter se rió. Eso es bastante cierto. Edward no pudo evitar hablar. Comillas, ¿acaso han olvidado quién fue la verdadera víctima de este incidente? La bruja soltó una risita. Por supuesto que no. Ya he guardado un minuto de silencio por él. Yo también. Yo también. Edward. Muy bien, volvamos al trabajo. El tono de Hermes se tornó serio. Respecto a lo que acaba de decir el líder, no se trata de una misión específica, sino de una serie de operaciones posteriores que deberán realizarse gradualmente para corregir la desviación. No hay necesidad de apresurarse. Hizo una breve pausa antes de continuar. El mes que viene, por el momento no habrá nuevas asignaciones. Procedan como de costumbre. Tras otra pausa, añadió, teniendo en cuenta los daños y las pérdidas que todos sufrieron a causa de la comisión de Intis, el líder ha concedido una excepción especial, podrán ver la pizarra de la blasfemia antes de lo previsto. Lo que recuerden dependerá enteramente de su propia capacidad. La catedral de los cadáveres quedó en silencio al instante. Un instante después, una piedra peculiar apareció en la mano de Hermes. Era de color blanco grisáceo, su superficie desgastada por el paso del tiempo y grabada con un idioma que ninguno de ellos había estudiado jamás, pero que todos podían comprender de alguna manera con solo mirarla. A primera vista, guardaba un gran parecido con el que Edward había visto junto a Sasrir, en la corte del rey gigante, aunque carecía de esa misma grandeza imponente.
y al aparecer esos misteriosos símbolos en sus mentes, una oleada de vértigo los invadió a todos. Aunque solo constaban de unas pocas líneas grabadas, cada carácter resultaba difícil de recordar, como si la mente se resistiera instintivamente a retenerlo. ¿Cómo logró Roselle memorizar los 22 caminos e incluso crear las cartas de la blasfemia? Pensó Edward, con la cabeza palpitándole. ¿Era su talento único? ¿O aquel sacerdote ruso le había dado un trato especial? Concentrándose intensamente, Edward dirigió toda su atención a los caminos del espectador y del vidente. Justo antes de que Hermes retirara la pizarra de la blasfemia, memorizó con éxito las fórmulas y los rituales de las secuencias 3 y 2 del camino del espectador. Naturalmente, esto era para Audrey. Muy bien, dijo Hermes, guardando la piedra, con esto concluye la reunión de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta o intercambio que plantear? Nadie respondió. La sala estaba en silencio, todos parecían absortos en sus pensamientos, intentando desesperadamente recordar y retener lo que acababan de ver. En ese caso, hasta la próxima. En un instante, las otras 4 figuras que se encontraban dentro de la catedral, que parecía un osario, desaparecieron, dejando solo a Eduardo y a Hermes. Hermes dijo con calma, sobre lo que hablamos la última vez, el asunto del dragón mental, ¿ya te has decidido? Ese dragón mental, ya había sido neutralizado por el sacerdote ruso. Aunque, por alguna razón, el sacerdote no lo había matado. En cambio, lo mantuvo sellado, probablemente con algún propósito futuro. TSK, quizás para completar el bucle temporal. Edward se rascó la cabeza. Es posible, pero ya no necesito la característica de Beyonder del tejedor de sueños. ¿Comillasa? Entonces, ¿qué necesitas? La característica del Planeswalker. Hermes guardó silencio por un instante. Me temo que eso escapa a mi control. Olvídalo, entonces. Así de sencillo. El líder también me pidió que les transmitiera un mensaje, continuó Hermes con voz firme. Espera que encuentren la oportunidad de orar al verdadero creador. El párpado de Edward se crispó. ¿Comillas qué? Rezarle al verdadero creador. ¿Por qué? ¿Acaso el líder? Se detuvo antes de decir el sacerdote ruso es su enemigo y, en cambio, reformuló, no es ese, un dios maligno. Para ser honesto, yo tampoco lo sé. Simplemente estoy transmitiendo las palabras del líder. Edward guardó silencio durante unos segundos antes de preguntar, comillas y por qué se supone que debo rezar exactamente. El líder solo dijo que oráramos, no sobre qué orar, pero cada comisión que él da tiene un propósito. Hermes habló con calma, es cierto que rezar a un dios maligno conlleva ciertos riesgos, pero el líder me dijo que el pago por esta misión ya te ha sido entregado por adelantado. Edward estaba estupefacto. ¿Por adelantado? No me digas que te refieres a esa característica de Beyonder del vagabundo. Eso no fue un regalo. Me hiciste luchar contra el señor Puerta y la diosa madre de la depravación por eso. Me lo gané yo mismo. Maldijo para sus adentros, pero dijo con serenidad, entendido. Tras respirar hondo, añadió, por cierto, también tengo algo que quisiera comunicarle al líder. Hermes pareció sorprendido. Comillas, ¿por qué no lo mencionaste antes? Había demasiada gente, no habría sido apropiado. Por favor, hazle llegar este mensaje. Está bien. El tono de Edward se tornó serio. Por favor, pregúntale al líder si está al tanto de lo que la diosa madre de la depravación ha estado haciendo en la isla primitiva dentro del mar de niebla. ¿La diosa madre de la depravación? La voz de Hermes cambió sutilmente. Entiendo. Si la desviación que mencionó Adam se refería realmente al estado incorrupto de Roselle, entonces él, naturalmente, lo sabía todo, pero era mejor ser precavido y mencionarlo de todos modos. Además, Edward dudó brevemente antes de preguntar, señor Hermes, esas varillas de latón que usó Intis, ¿se las dio usted o el líder? Hermes no respondió directamente. Comillas, ¿por qué preguntas? Comillas, la caída de Intis también formaba parte de las tendencias de la época. Hermes sonrió levemente. La próxima vez puedes preguntarle tú mismo al líder. En el instante en que su voz se apagó, la catedral de los cadáveres se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Una oscuridad infinita se apoderó de ella, condensándose en un solo punto. Cuando Edward recuperó la vista, se encontró de nuevo dentro del castillo de Sefira. Ya estás de vuelta. Desde que Amon se mudó al castillo de Sefira, siempre saludaba a Edward en cuanto aparecía, como si esperara solo en una casa vacía. Edward se dio una ligera palmada en la cabeza. Comillas, ¿en qué demonios estoy pensando? ¿Acabas de tener un pensamiento muy descortés? Preguntó Amon en tono burlón. No, el rostro de Edward permaneció inexpresivo.
Amon extendió un ala y lo agarró juguetonamente, suspirando con decepción. Ah, todavía no funciona, ¿eh? Edward lo ignoró y preguntó, dime, ¿qué crees que pasaría si Adán se acercara al ahorcado? Amon arqueó una ceja. ¿Comillas, hablas en serio? Dije sí. Bueno, entonces, sí. Amon ladeó la cabeza pensativo. Sinceramente, ni siquiera puedo imaginarlo. Esos dos siempre se han visto como sus mayores enemigos, cada uno desea la muerte del otro a toda costa. Si ese fanático paranoico alguna vez tomara la iniciativa de acercarse al ahorcado, solo hay una razón posible. Hizo una pausa y luego sonrió levemente. Eso significaría que ahora cree que es lo suficientemente poderoso. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.